Yo todavía le doy play y me pongo nervioso. Yo empiezo a grabar y me pongo nervioso. Incluso si he organizado ya mis ideas antes de sentarme, como que se me van, como que se me olvidan, como que las pierdo. Y esos nervios son miedo. Son miedos, son temores, son juicios. Juicios internos y miedo al juicio externo. Y a medida que uno va trabajando en esos miedos, a medida que uno se va enfrentando a esos miedos, uno va ganando paz y va ganando calma, y desde esa calma uno actúa o uno puede manifestar su mejor versión, la mejor versión de uno mismo. Pero el miedo se enfrenta así, parándose otra vez frente a la cámara, haciendo eso que te da miedo, haciendo eso que te pone nervioso, haciéndolo incluso con nervios y con miedo. Y así es como se construye la paz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Siento Luego Existo. Mi nombre es Juan, para los que no me conocen, y esta semana no tuve un gran evento que me ocurriera, sino que más bien el tema de la semana surgió de pequeñas conversaciones que fui teniendo a lo largo de estos días con diferentes personas a las que quiero y estimo mucho y con quien hablo mucho de esto de crecimiento personal. Y yo creo que el tema recurrente, el gran tema de esta semana son las preocupaciones y en función de las preocupaciones, cómo lidiamos con nuestra mente, cómo lidiamos con nuestros pensamientos, cómo trabajamos o vivimos o convivimos con nosotros mismos en nuestro propio espacio mental. Yo hace, yo hace un tiempo era una persona que se preocupaba mucho, ¿no? Que fácilmente me ponía en jaque, en crisis. Y hasta que un día escuché una frase que para mí cambió muchas cosas de un señor que decía como, mira hermano, yo no sufro de ansiedad, yo no sufro de miedo, yo no sufro de nada de esto, pero ¿sabes por qué creo que es? Porque cuando a mí algo me preocupa, yo no pierdo tiempo pensando en ello, sino que voy y lo resuelvo. Y yo sé que suena muy fácil, y yo sé que hay muchas cosas que además escapan de nuestro control, que nos preocupan y que escapan de nuestro control, que no siempre podemos resolver, pero yo creo que lo que dice esta frase poderosa, este señor, yo hasta el nombre lo olvidé, pero me quedé con la lección, es que él en vez de preocuparse, él tomaba acción, él participaba en el mundo, él veía qué podía hacer para resolver esa actividad en vez de rumiar una y otra vez pensamientos y quedarse en, bueno, y si pasa esto, y si pasa esto otro, y qué voy a hacer si pasa esto, y qué voy... Uno no controla el mundo lo controla una fuerza más grande, una fuerza más poderosa y que está ahí además para respaldarnos. Y cuando ponemos nuestra fe en eso y tomamos acción y hacemos nuestra parte en la ecuación, que es actuar en el mundo de manera positiva, pensando desde un lugar de amor y actuando desde mi amor propio, lo que yo quiero explorar y lo que me apasiona, dejando lo más importante para el de arriba. A mí llamarlo el de arriba para mí es un tema porque para mí está en todos lados, ¿no? Estamos muy acostumbrados como, bueno, Dios está arriba y es mentira, Dios está en todos lados, pero bueno, dejamos lo que no podemos controlar para el de arriba y nos desentendemos un poco de nuestros propios pensamientos, podemos construir con más certezas, con más seguridad, con más amor y con más fuerza. El tema es que estamos acostumbrados a vivir en modo supervivencia. Estamos acostumbrados a vivir como si cada pequeña cosa que nos pasara fuera una pistola que nos están apuntando enfrente e inmediatamente nos ponemos en alerta y queremos resolverlo. Pero resolverlo no desde el tomar acción, sino desde el plantearnos los miles de escenarios posibles de lo que puede pasar, de lo que no podría pasar, de lo que quiero que pase, de lo que no quiero que pase, y a la par con las preocupaciones, a la par con los pensamientos negativos, pues empiezan a surgir todas estas ideas, todas estas... Es como expandemos todo esto que nos preocupa y lo volvemos más grande y lo volvemos más grande y lo volvemos más grande. Y a veces me pasan unas cosas tan curiosas, que es que a veces los problemas se resuelven solos, a veces uno se desgasta tanto en preocuparse y, y la respuesta viene al día siguiente o viene a los 2 días o a los 3 días o a los 4 días o cuando tenga que llegar, pero al final resulta que la solución para nuestros problemas no los teníamos nosotros y que todo este tiempo que pasamos preocupándonos solo nos estábamos desgastando a nosotros mismos. Yo quiero que esto se entienda como debe ser, ¿no? Cuando nos preocupamos es como si nos estuviéramos constantemente atacando y esto es parte fundamental de por qué a veces nos cuesta tanto estar en paz, porque la relación que tenemos con nosotros mismos, con el yo que habita aquí en nuestra mente, con esa voz interior que tenemos, es muchas veces
muy agresiva, es una voz de un juicio muy duro, es una voz que se alerta demasiado, es una voz muy inquieta y nos pasamos el día, nos pasamos la vida escuchando esta voz y creemos que somos esa voz, pero no somos. Esta voz es como un disco rayado que está ahí y que uno puede modificar. Esta voz es como un programa que aprendimos en algún momento, pero uno puede responderle a esa voz, pero para eso tenemos que hacernos conscientes de qué es lo que nos decimos y empezar a preguntarnos por qué nos tratamos así con esta dureza, por qué nos tratamos, porque tenemos que darnos latigazos y empezar a construir una voz mucho más amable que esta que tenemos, ¿no? Una voz que nos quiera, una voz que nos trate como un amigo, una voz que nos trate con amor, con cariño, con comprensión y no con juicio, no con preocupaciones, no con estrés, porque esa voz define en gran medida mi relación conmigo mismo. A veces, a veces, sin embargo, hacer esto no es tan fácil como decirlo, sino que esta voz se apodera de nosotros, esta voz nos conquista temporalmente. Y en esos momentos yo creo que lo que es fundamental es salir de nuestra mente. Pasamos mucho tiempo en nuestra mente ahogados en nuestros propios pensamientos y todo el tiempo que estamos acá nos olvidamos de estar presentes en el cuerpo, en la vida misma y estamos desperdiciando la oportunidad de vivir y de actuar en el mundo. A veces no tenemos la tranquilidad para actuar y en esos momentos yo creo que lo mejor es salir a tomar una caminata o sentarte a escribir o hacer alguna actividad física que te saque de acá y te devuelva al cuerpo, al mundo. Porque ahogarnos en pensamientos, quedarnos ahí hora tras hora, minuto tras minuto, encerrados en nosotros mismos, no, no nos va a sacar de nuestras preocupaciones, no nos va a mejorar nuestra vida. Y mantener esta voz o darle más fuerza no nos ayuda a crecer y a superarnos a nosotros mismos. Yo creo que la estrategia es aprender a entender nuestra voz interior, a entender por qué nos hablamos tan duramente y a empezar a ser más amables con nosotros mismos. Esto es mucho más fácil de decir que hacer. A veces nuestra voz interior nos agobia, nos absorbe por completo y en ese sentido yo creo que de las primeras herramientas es por lo menos aprender a desligarse un poco de la voz interior y luego a reconocer qué es lo que nos dice y después de que nos hemos desligado, nos separamos de y reconocemos qué es lo que me dice, entonces empezar no a discutir, pero sí a quitarle terreno en términos de bueno, si yo tengo una voz ahí que me está criticando porque cómo te vas a vestir así, o qué es esto que tienes, o qué es aquello que dijiste, o no sé qué, empezar a construir una voz desde mi propia autenticidad que me hable bonito, que me cuide, que no me juzgue, que me acepte, que me permita crecer desde un lugar de amor. Porque la voz que cultivamos en nuestro interior es la vida que vamos a tener en nuestro exterior. Y ya finalmente, para cerrar acá con este tema de las preocupaciones, yo creo que a veces nos preocupamos mucho por cosas que no podemos controlar, que no están en absoluto en nuestro control. Y hay dos tipos de preocupaciones, ¿no? Las preocupaciones por cosas que podemos resolver. Bueno, olvídese de preocuparse y vaya y resuélvala, ¿no? Deje de pensar en cómo lo va a hacer, tome acción, decida rápidamente qué estrategia puedo seguir para resolver este problema que sí está en mi control y después de pensarlo brevemente, de seguir su intuición, de creer cuál es la solución al problema, vaya y ejecútela. Y si no solucionó el problema, redefine estrategia y vaya y ejecute otra vez, pero tome acción. Y respecto a las cosas que no podemos controlar, todo lo que podemos hacer es soltar ese control, es dejárselo a algo más grande que está ahí apoyándonos y que lo puede resolver, a esta energía, a esta conciencia, a esta divinidad, si se quiere, dejárselo a Dios. Las cosas que no están en nuestro control, creo que cuando intentamos a todas luces controlarlo o resolverlo o no sé qué, y si definitivamente no está en nuestras manos, no vas a poder. Entonces, no ganas nada con preocuparte por ello, pero si ganas fe y ganas fuerza, si sueltas el problema, y el problema termina encontrando su propio cauce, se termina resolviendo por sí mismo. ¿Cuántas veces no nos pasa que creemos que la solución es por un lado y nos golpeamos y nos aporreamos e intentamos e insistimos y después el problema termina resolviéndose de una manera que era completamente inesperada para nosotros y que además no podíamos ni siquiera prever? Yo creo que Dios
tiene, tiene una capacidad muchísimo más amplia que la nuestra, que un entendimiento de las cosas tan distinto y tan distante del nuestro, que para nosotros es imposible prever cómo las cosas van a ocurrir. Y por eso la fe es tan fundamental, porque la fe es la confianza en que aunque no entendemos cómo las cosas se van a resolver. Y en ese sentido, la herramienta para dejar de preocuparnos por estas cosas que no están en nuestro control es alimentar nuestra fe, es confiar más en esta fuerza divina y poderosa y que nos respalda cuando actuamos desde el amor. Incluso cuando no lo hacemos está ahí para nosotros, pero que cuando actuamos desde el amor nos está siguiendo, nos está acompañando y está trabajando siempre en nuestro propio beneficio. Cuando cultivamos nuestra fe, estamos cultivando también nuestra paz y estamos cultivando cómo nos movemos a través del mundo. Y bueno, esta es un poco la reflexión de la semana, de las conversaciones que tuve, del amor con el que nos vemos o con el que tenemos que aprovechar para vernos. Cada vez que emitimos juicio, cada vez que tenemos miedo, cada vez que tenemos temor, entender que la manera de luchar contra eso es afrontarlo, es tomar acción. Si yo me quedo pensando en que me da miedo pararme frente a la cámara y nunca me enfrento a la cámara, nunca voy a superar ese miedo. Si yo me quedo preocupándome 3, 4 horas, 5, 6 días en la misma cosa y nunca tomo acción para resolver esta cuestión que me preocupa, nunca voy a resolver mi preocupación. Entonces a veces, aunque conocer nuestro mundo interior es fundamental para poder avanzar en el mundo, si ese conocimiento no se traduce en acciones, en un actuar del día a día desde el amor, desde mi conocimiento, desde mi entendimiento, y si ese autoconocimiento no se traduce en cambios de comportamiento, no vamos efectivamente a cambiar nada. Pero cuando tomamos acción de forma decidida, de forma enfocada, entonces estamos diciéndole a la vida, a esta energía que nos respalda, que queremos hacer cambios, que queremos hacerlo distinto. Y esto no significa necesariamente que a la primera ya todo nos va a salir como queremos, pero si nos mantenemos con fe, con esperanza, con una energía positiva y entendiendo qué es lo que nos apasiona, actuando desde el amor, entonces empezamos a construir vías alternas, nuevas maneras de ver el mundo, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de actuar y por lo tanto nuevos resultados. Sobre todo lo creo firmemente con las cosas que cuesta mucho cambiar, con estas preocupaciones que son enormes porque parece que estamos encerrados en un escenario que no nos gusta o en una situación muy engorrosa, muy difícil, de la que no podemos salir. Y en ese caso es ir construyendo una salida poco a poco. En ese caso, tomar acción no te va a ayudar o no te va a llevar a resolver el problema de manera inmediata, pero siempre podemos pensar un poco más a largo plazo. ¿Cuál es el primer paso que puedo dar para empezar a cambiar esta situación? Y dar ese primero. A veces no sabemos cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál es el cuarto, y no importa. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Esta es una gran verdad porque a veces no sabemos exactamente cómo vamos a llegar al lugar al que queremos ir. Pero si empezamos a andar, si damos por lo menos el primer paso, se nos esclarece cuál es el segundo y cuando sepamos cuál es el segundo, entenderemos el tercero. Pero si nos quedamos preocupados, sentados, acostados, pensando, rumiando, inquietos en que no sabemos cuál es el segundo, cuál es el tercero, cuál es el cuarto paso, nunca lo vamos a resolver. Tenemos que empezar por tomar acción y al tomar acción se va esclareciendo lo que viene, como quien avanza por un camino cubierto de niebla. Solo cuando da un paso se revela el siguiente. Asimismo vamos nosotros por la vida, asimismo construimos las grandes cosas. No tenemos certeza, pero podemos cambiar esa certeza por fe, por confianza en nosotros mismos y en que hay algo más poderoso que nos respalda, nos acompaña y que está ahí cuidándonos y ayudándonos en cada paso. Esto fue Siento Luego Existo. Para mí es un placer acompañarlos y sobre todo que me acompañen en el proceso de seguir construyendo este espacio. Me llegaron unos comentarios muy bonitos del episodio pasado de esta semana y de verdad que me siento muy, muy agradecido por recibirlos y por sentirme acompañado por ustedes. Recuerden que si quieren continuar con las reflexiones cotidianas, que si quieren seguir pensando y descubriendo cómo voy avanzando sobre estos temas, pueden seguirme en mis redes personales como @JuanBricenoA y en las redes del podcast como @sientoluegoexisto.pod. Y sobre todo, si quieres seguir aprendiendo a cómo lidiar con las preocupaciones, cómo conocer más nuestro mundo interior, cómo explorar nuestra conciencia y cómo construir una voz
que sea más amable para contigo, una voz interior más amable contigo, recuerda suscribirte en este canal porque estaré o seguiré subiendo contenido respecto a este y a otros temas, respecto al autoconocimiento, respecto a cómo entender nuestro universo emocional y cómo transitar el camino de amarnos profundamente, de ponernos en primer lugar, de amarnos, de construir una vida en paz, en amor, en armonía, que sea sosiego para ti y para quienes te rodean. Finalmente, si te gustó este episodio, no te olvides de darle like y de compartir a otros para que este mensaje pueda llegar a más personas. Mi nombre es Juan, como ya les dije en un principio, para mí es un placer acompañarlos. Gracias totales.